a grabar. Voy a compartir mi pantalla. Lo primero que tendríamos que indicar que sin cuenta corriente no hay conciliación bancaria. Es decir, para que pueda existir este control del banco, tiene la empresa que haber originado una cuenta corriente de manera que podamos hacer esta revisión de lo que tiene el banco con lo que tiene la empresa contabilizado. Lo otro que tenemos que tomar en consideración, que cuando nosotros creamos o solicitamos una cuenta corriente, estamos traspasando dinero de la cuenta caja o de algún documento, puede ser una transferencia, puede ser un aporte de los socios, y por lo tanto sacamos parte de nuestro activo para llevarlo a otro activo. En este caso, como nosotros utilizamos la cuenta genérica en IFRS efectivo y efectivo equivalente, pudiese ser que no se ve el traspaso de un activo a otro activo. Pero en este caso, como nosotros aún no estamos en IFRS y estamos utilizando la cuenta caja para el efectivo y la cuenta banco para lo que se tiene en cuenta corriente, nosotros hacemos sí la diferencia del traspaso de caja como efectivo a una cuenta corriente. Entonces, para nosotros, la caja y el banco siguen siendo parte de este efectivo y efectivo equivalente, que es un activo corriente con mayor liquidez. Pero por otro lado, nosotros tenemos que pensar que en la vereda del frente, donde está el banco como institución, cuando nosotros vamos a abrir una cuenta corriente, ellos deben hacer el registro del dinero que yo le estoy traspasando a la cuenta corriente, pero en este caso para ellos va a significar un pasivo corriente. Entonces, para mí es un activo corriente y para ellos es un pasivo corriente. Entonces, ¿qué ocurre? Es como mirar una cara de una moneda y la otra cara o el espejo. Es decir, por un lado yo tengo el corriente como activo y ellos tienen el pasivo. Entonces, ¿en qué nos puede perjudicar, entre comillas? Porque yo tengo que saber qué significa para el banco un cargo y qué significa un abono. Entonces, si nosotros cargamos por un depósito, para el banco va a ser un abono. Entonces él me va a decir, se ha realizado un abono en su cuenta corriente, pero yo no voy a pensar que me están disminuyendo la cuenta, sino que me la están aumentando. Y cuando él me diga, he cargado en cuenta corriente por concepto de gastos bancarios, yo no voy a pensar que es un aumento, sino que tengo que pensar que es un abono y una disminución. Generalmente se utiliza el vocabulario del banco. El banco carga, el banco abona y nosotros depositamos, giramos, que son generalmente las dos operaciones mayoritarias que podemos realizar en el banco, a pesar de que hay otras actividades que también se realizan con la cuenta corriente. Por ejemplo, nosotros podríamos mandar letras en cobranza bancaria. ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo mandar una letra por cobrar al banco para que él la cobre, llame al cliente, lo notifique? ¿Puedo hacer eso? Yo pienso que profe, no había escuchado. Ya. Es decir, yo podría mandar una letra por cobrar que tengo en mi cartera de cliente y en vez de cobrarla yo, utilice mecanismos externos de cobranza. Y en este caso voy a utilizar al banco. Pero el banco me va a aceptar las letras, las voy a tener que traspasar a letras en cobranza bancaria, van a seguir siendo un activo para mí y el banco me va a cobrar una comisión bancaria.
comisión que me va a decir, cargué en cuenta corriente, comisión por cobranza de letras. Ya. Pero cuando cobre va a recibir el dinero de parte del cliente y el cliente le va a pagar al banco, no a la empresa, y el banco me va a decir, he abonado en cuenta corriente la cobranza de la letra número Z. Esas dos operaciones que yo les he mencionado, tanto el cargo por la comisión de la cobranza bancaria o el abono por la cobranza de la letra, normalmente si el banco no me notifica, la empresa donde tiene su cuenta banco no se va a enterar. Y por otro lado, va a estar considerado en la cuenta corriente que tiene el banco como pasivo esos cargos y esos abonos. Entonces, ¿cuál es la idea de la conciliación bancaria? Porque aparte de este ejemplo que yo les he dado de la cobranza, pueden haber innumerables operaciones que solo realiza el banco y no la empresa. Y también pueden haber operaciones que realiza la empresa y no las considera el banco. Por ejemplo, un depósito. Yo hago un depósito en un cajero el viernes en la tarde, está en tránsito el depósito, el banco no se entera y por lo tanto cuando yo vaya a hacer mi revisión, ese depósito va a estar allí en tránsito. ¿Y cuándo lo va a considerar el banco? Cuando, dependiendo de las condiciones, pues si un cheque de la misma plaza o no de la plaza, si se demora 3 días o una semana en cotejar si efectivamente el que giró el cheque tiene fondo o no tiene fondo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Principalmente la idea de una conciliación bancaria es hacer un cotejo de la información que tiene la empresa en su cuenta corriente como activo corriente con la información que tiene el banco como institución financiera en la cuenta corriente de la empresa como pasivo corriente. Entonces nosotros vamos a levantar las diferencias que se pudieran producir entre lo que ha registrado la empresa con lo registrado por el banco. O también vamos a cotejar lo que ha registrado el banco con relación a lo que ha registrado la empresa. Ahora, ¿con qué finalidad? La finalidad siempre es determinar el saldo real de la cuenta corriente bancaria que tiene la empresa en el banco. Por lo tanto, ustedes se van a preguntar inmediatamente, ¿a quién se le hace caso? ¿A la empresa o al banco? ¿Alguien podría darme alguna opinión al respecto? ¿O no se atreven? Ya. Continuemos entonces. Miren. Les puedo comentar que tenemos dos métodos para poder realizar esta conciliación bancaria. Había algo importante ahí, ya, eso. Voy a volver a repetir esa parte de ahí que está. Ya. La conciliación bancaria entonces va a tener el objetivo de verificar hallazgos, diferencias por errores o movimientos no justificados. Entonces veamos. No sé por qué se me queda pegado el computador. Voy de nuevo. No quiere nada conmigo hoy día.
Ya. Entonces, como les decía, existen dos métodos que nosotros utilizamos normalmente. La verdad que el que se utiliza más comúnmente es el de los saldos encontrados, pero también podríamos tener este método de las 4 columnas, que en el fondo junta el debe y haber de la cuenta caja, perdón, de la cuenta corriente del banco como activo y de la cuenta corriente del banco como pasivo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros tomemos el saldo final que está en el libro de la empresa, en la cuenta corriente de la empresa, y lo podamos reflejar y haciendo el tema matemático con la suma y la resta de los cargos y los abonos, poder llegar al saldo final reflejado en la cuenta corriente emitida por el banco. Ahora, el documento que me entrega el banco para yo saber efectivamente qué es lo que tengo, cuáles son los movimientos que ha realizado el banco, se llama cartola bancaria. Y por lo tanto, en esa cartola bancaria, yo puedo encontrar las operaciones que ha realizado el banco. Y en la cuenta corriente que yo voy a tener en los libros de banco, depósito y banco giro, voy a encontrar las operaciones que ha realizado la empresa. Y por lo tanto, ambos los voy a cotejar. Ahora, el método de los saldos encontrados, yo puedo comenzar desde el saldo desde la empresa para llegar al saldo que tiene la cuenta corriente por cartola bancaria, o bien comenzar con el saldo de la cartola bancaria para llegar al saldo de la cuenta corriente que tiene la empresa. Ahora, esa primera aproximación que uno hace con los métodos del saldo encontrado, esa primera conciliación es un mero trabajo matemático, porque yo voy a cuadrar los abonos con los cargos y los abonos con los cargos del banco y de la empresa. Por lo tanto, allí yo no voy a descubrir si hay diferencias que tengo que ajustar. Posteriormente, cuando yo mire la primera conciliación, voy a identificar aquellas partidas o aquellos hechos económicos que sí merecen ajuste. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿qué cosas realmente la empresa tendría que ajustar y qué otras no debería ajustar? ¿Ya? Eso lo vamos a saber cuando hagamos los ejercicios. Y el otro, este método de las 4 columnas, que va a consistir en vaciar el resultado del cotejo entre una cuenta emitida por la empresa y la cuenta emitida por el banco, pero en este caso se van a utilizar tanto el debe y el haber de ambas cuentas, de manera de ir cotejando con mayor claridad los hechos económicos. Si ustedes me preguntan, si bien nosotros utilizamos el método saldo encontrado con mayor, ¿cómo se dice? Lo utilizamos con mayor regularidad, la verdad que el método de 4 columnas, como lo vamos a ver, trae mayor información. Este es el método de los saldos encontrados. Entonces, por ejemplo, yo puedo comenzar con el saldo según banco, que es por la cartola. Voy colocando los cheques en tránsito. Estos son cheques girados y no cobrados. Tengo depósitos en tránsito. También tengo gastos de cobranza, como yo les decía, y errores de empresa, que hay un cheque registrado, el 4510, y el otro, el correcto, que aquí el error fue dar vuelta a un número y por lo tanto se le genera una diferencia. Entonces, yo voy del saldo del banco con los más y los menos que tengo que hacer. Aquí resto los cargos realizados por el banco y no la empresa, sumo los abonos realizados por el banco y no la empresa. Este también es un cargo, un abono, nota de débito. Este es un cargo realizado por el banco y no la empresa. Y este error es que yo tengo, que en el fondo es un registro mal realizado que hizo la empresa y no el banco.
y llego al saldo según el libro. Esto se ve simple, pero la verdad que trae detrás de definir cuáles son los cheques que están girados y no cobrados, cuáles son los depósitos en tránsito, cuáles son los gastos asociados a operaciones que no tiene registrada la empresa. Entonces, eso hay que revisarlo con los libros auxiliares de banco, depósito y giro, con la cartola bancaria, y en algunos casos también vamos a tener que revisar el libro de caja, entrada o salida, dependiendo si hay alguna relación con el banco, y también el libro de documentos por cobrar o pagar si hay letras que se han enviado en cobranza o si hay algunos cheques protestados también. Este otro es el método de las 4 columnas. Si ustedes se fijan, acá está la contabilidad de los libros de contabilidad que tiene la empresa, y acá está lo que tiene registrado el banco. Si usted se fija, va el debe y el haber, el debe y el haber. Entonces, esto en definitiva le está diciendo, este debe tiene que cuadrar con el haber, y este haber de la empresa tiene que cuadrar con el debe. Ya vemos que hay diferencias. ¿Ya? Hay diferencias entre uno y otro y debemos hacer algunas correcciones. ¿Ya? ¿Qué aspecto tenemos que considerar? Siempre van a haber partidas registradas por la empresa y no registradas por el banco. Y también van a haber partidas registradas en el banco y no registradas en la empresa. Ya habíamos dado unos ejemplos. Partidas registradas por la empresa y no registradas por el banco. Los depósitos en tránsito, ya sean en efectivo o en cheque o transferencias. Cheques en tránsito, ¿qué significa eso? Cheques girados y que no han sido cobrados todavía por la persona a la cual usted le entregó el cheque. Fíjense que siempre hay más partidas que registra el banco y no registra la empresa. Cobros realizados por el banco, cargos por servicio, ingresos por intereses, pago de cliente, cheques sin fondos recibidos de cliente, cheques cobrados, depositados y devueltos por otras causas. Entonces, entre otras, siempre yo voy a encontrar más operaciones que realiza el banco y no la empresa. ¿Ya? Errores de la empresa o del banco, montos erróneos, cargos que no corresponden, tomar en cuenta los antecedentes de la conciliación anterior. Como las conciliaciones bancarias son un continuo, para poder yo hacer la conciliación bancaria de un periodo, cuando estoy iniciando la operación por primera vez, no tengo una conciliación bancaria anterior, pero en una segunda conciliación, en un segundo mes, yo sí voy a tener la conciliación anterior y voy a tener que tomar en consideración qué son las cosas que habían quedado pendientes. Ahora, para todas estas partidas que están aquí, el banco nos tiene que emitir la documentación, ya sea una nota de débito, una nota de crédito, o notas de cargo o notas de abono. Las notas de cargo son similares a las notas de crédito y las notas de abono son similares a las notas de débito. ¿Por qué? Porque hay partidas aquí que la verdad no van a involucrar el IVA y no es necesario emitir una nota de débito, una nota de crédito, sino más bien las notas de cargo, las notas de abono. ¿Ya? Entonces, estas son las partidas que generalmente nosotros vamos a notar en los ejercicios que hay diferencia, y lo que tengo que hacer es conciliar una empresa con un banco y ver las operaciones que están ocurriendo en la empresa y el banco. ¿Qué documentos necesito? Ya les dije ya que el método más utilizado es el método de saldos encontrados, es decir, voy a partir del saldo de la cartola o del saldo del libro y voy a necesitar el mayor contable de la cuenta banco de la empresa, contabilidad, cartola bancaria o el estado de cuenta o extracto bancario de la institución financiera donde está la cuenta corriente. ¿Qué pasos debo seguir? Voy a chequear las operaciones del banco y la empresa y marcar con un ticket las que coinciden. ¿Ya? Por ejemplo, yo hice un depósito de 100.000
En la cuenta yo dije banco a caja, 100.000, voy al banco y en la cartola encuentro el depósito el mismo día o al día siguiente de los 100.000 y lo cotejo con un ticket. Las operaciones que no coinciden las vamos a identificar con un signo de interrogación. Entonces eso va a significar de que no hay coincidencia entre lo que hizo el banco y la empresa y por lo tanto voy a tener que revisar. Después, determinar la diferencia existente a través de la primera conciliación o conciliación preliminar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si coinciden, no me voy a preocupar de revisar eso, pero si no coinciden y lo tengo con un signo de interrogación, ahí yo me voy a preocupar. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo haga mi primera conciliación, voy a tomar en cuenta el saldo según la cartola bancaria, voy a sumarle los cargos de la empresa no registrados por el banco, le voy a restar los abonos de la empresa no registrados por el banco, voy a sumar los cargos del banco no registrados por la empresa y voy a restar los abonos del banco no registrados por la empresa. Y aquí con este tema matemático, entre la suma y la resta que yo voy a hacer de los cargos, voy a sumar los cargos, voy a restar los abonos, voy a llegar al saldo según el mayor de la cuenta que tiene la empresa. ¿Ya? Vuelvo a insistir, si usted se fija, esto es una suma y una resta de aquellas operaciones que no se ha registrado por parte del banco o la empresa y por lo tanto son las que tienen los signos de interrogación. ¿Ya? Porque para lo que coincide no es necesario que usted haga una sumatoria o una diferencia. Esto le vamos a llamar primera conciliación o conciliación preliminar. ¿Ya? Y después, acá está partiendo del saldo del libro mayor. Es al revés. Es como mirar al revés. Acá los cargos de la empresa no registrados por el banco yo los voy a restar y los abonos y los voy a sumar tanto lo realizado por la empresa como lo realizado por el banco. Entonces, esto sí que se lo pueden aprender. Cuando yo parto del saldo de la cartola, los cargos se suman y los abonos se restan. Cuando yo parto del saldo de la cuenta corriente que tiene la empresa, del mayor contable, resto los cargos y sumo los abonos y llego a la cartola bancaria. Ya. Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque ya vimos que un cargo para la empresa es un abono para el banco y un abono para la empresa es un cargo para el banco. Entonces, en esa sumatoria, en esa resta, yo tengo que conciliar. No es que esté mal registrado, sino que tengo que llegar a esta conciliación. ¿Ya? El saldo encontrado usted lo puede empezar desde la cartola o desde el mayor contable. ¿Cuáles son los típicos asientos de ajuste que yo debiera hacer? Por ejemplo, el banco, en este caso, me abonó intereses porque seguramente yo tenía un depósito a plazo, me generó interés, un fondo mutuo me generó intereses y me los abonó en el banco y por lo tanto para la empresa es un cargo y se contabiliza banco a ingresos por intereses. Pero también me puede cobrar gastos bancarios por el uso de la línea de crédito, por la apertura de una cuenta corriente o por algún otro servicio. Me va a cargar en cuenta corriente, que para la empresa va a ser un abono, cargo los gastos bancarios y descuento el banco. Se supone que estas operaciones no fueron registradas por la empresa, pero sí fueron registradas por el banco. Un socio pagó y fue al banco y pagó. Por lo tanto, esta es una operación que registró también el banco, un abono que hizo el banco por el pago de la cuenta obligada del socio.
Otro, hubo una devolución de impuesto a la renta. Generalmente, la verdad que aquí podría decir impuesto a renta por recuperar, impuestos por recuperar. En este caso le devolvieron los PPM por recuperar y también abonó al banco y descontó los PPM. Un cliente hizo una transferencia electrónica y no sabíamos. Ya, también se carga el banco y se descuentan los clientes. Pagamos el impuesto de timbre y estampilla y nos cobró el banco eso. Nosotros no teníamos idea que teníamos que pagar ese impuesto de timbre y estampilla por los documentos. Recuerden que los cheques, a pesar de ser un hecho grabado, o sea, un documento, no hay cobro por los cheques de timbre y estampilla. También, otro ejemplo, una cobranza. Aquí la comisión va a depender si tiene IVA o no tiene IVA. En este caso no había IVA, por lo tanto cargamos comisión y abonamos el banco. Gastos notariales que también puede haber pagado el banco, por ejemplo, de un cheque protestado, de una letra protestada. También me puede haber cobrado intereses del préstamo, que no los tengo registrados. Es decir, siempre van a haber más operaciones que el banco realiza y no realiza la empresa y va a tener que hacer ajuste. Ahora, por supuesto que yo voy a registrar aquello que sí está evidenciado en los documentos y que corresponde. Porque si hay una diferencia en un valor donde la empresa tiene la contabilización correcta, lo importante es notificar al banco que debe hacer la corrección porque el documento que tiene la empresa es el correcto. Eso generalmente ocurre, por ejemplo, en un depósito que puede ser de 1 millón y el banco lo contabiliza por 100.000, o de repente hay un giro de cheque por, no sé, 73 y lo puede haber dado vuelta por 37, pero esas diferencias que se producen no son ajustables. Solamente hay que notificarle al banco que tenemos esas diferencias. Aquí lo que manda es la documentación mercantil y generalmente la documentación mercantil es, en el caso de los depósitos y los giros de cheque, es la que tiene la empresa. Otro, mire, si hay innumerables. Este banco a préstamo, el banco otorgó un préstamo a la empresa, el socio hizo un retiro en el cajero automático, ya, él llevaba la tarjeta hizo un retiro y lo registramos. Aquí se le devuelve un cheque a un cliente porque no tiene fondo, cliente a banco, o a veces nosotros podemos utilizar cheques devueltos, documentos morosos o clientes morosos. Acá hay una letra que el banco la cobró. La verdad que nosotros utilizamos las letras en cobranza bancaria, que también es posible. Entonces, cuando nosotros tenemos esta primera conciliación, nosotros hacemos los cheques, aquí partimos de la cartola y sumamos los cargos y descontamos los abonos. Aquí nos encontramos con cargos de la empresa no registrados por el banco. Hay 2 depósitos de 8.000 y 12.000. Hay abonos de la empresa no registrados por el banco, que hay un cheque 130, un cheque 132 y una letra descontada no pagada que suman 12.000. Hay otros cargos que registró el banco y no la empresa, ajustes bancarios e intereses, y no hay abonos registrados por el banco y no la empresa. Entonces partimos de un saldo de 45.000 a un saldo de mayor de 58.000. Si ustedes se fijan, en este caso sumamos los cargos y descontamos los abonos. Pero ¿dónde definimos que estos eran las diferencias? Cuando confrontamos la cartola con el mayor contable y nos dimos cuenta que estas eran las diferencias. Vuelvo a insistir, en la primera conciliación o conciliación preliminar tenemos las diferencias detectadas. Las cosas que coinciden y que le puso un ticket, esas no van a estar acá. Acá solamente van a estar las que usted le puso un signo de interrogación. Ya. Después
registramos los ajustes detectados. Vamos a contabilizar diferencias referidas a cargo y abonos registrados por el banco y no por la empresa, y vamos a traspasar la regularización al mayor de la cuenta corriente. Entonces ya vimos que había una comisión bancaria, gastos talonarios, aquí hay un IVA, por supuesto, que nos cobró el banco y lo tenemos que registrar. Nos cobraron multas e intereses por un ajuste de un error de un cheque, y hay cobranza en letra bancaria. Entonces después, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos el saldo contable, más los cheques girados y no cobrados, más el depósito no contabilizado, y llegamos al saldo según la cartola. Esta es la última conciliación que hacemos, pero aquí no hacemos registro, porque si yo giro un cheque y el proveedor no lo ha cobrado, no le voy a devolver el dinero al banco. Y si he realizado un depósito, el banco lo tiene que regularizar, salvo que el cheque salga protestado, no tenga fondo, me la va a devolver. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El saldo inicial, hay un pago de cliente, hay un depósito de un préstamo, hay cheques, y llegamos finalmente a determinar el saldo del mayor contable. El objetivo final de una conciliación bancaria, como lo habíamos dicho, es determinar el saldo real de la cuenta contable y comunicarle al banco. ¿Yo qué le comunico al banco? Le comunico esta última conciliación de manera que él sepa que hay cheques girados y cobrados y no cobrados por 120.000, que sería un cheque, y hay depósitos que no están registrados ni contabilizados todavía porque están en tránsito. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hacemos? La comunicación que se hace hoy día con el banco es a través de los ejecutivos de cuenta. Los ejecutivos de cuenta, cada una de las cuentas corrientes tiene un ejecutivo. A través de ellos nosotros podemos hacer las notificaciones de las diferencias, sobre todo hoy día que no solamente trabajamos con cuenta corriente, también hay líneas de crédito, hay tarjetas de crédito. Y por lo tanto se nos amplió la gama de instrumentos bancarios. Y por lo tanto tenemos que tener mayor supervisión. Hay tarjetas de crédito nacionales, tarjetas de créditos internacionales, hay préstamos en UF, hay préstamos en dólares, hay depósitos en dólares, depósitos en UF, depósitos en peso. Por lo tanto, se nos amplía la gama de estas actividades con el banco. Aquí hay información de la cartola bancaria de junio. Si ustedes se fijan, están los cargos, los abonos. Esto yo puedo sacarlo de internet, me meto a la página del banco, tengo una clave, mi root, y consigo mi cartola bancaria y voy viendo día a día. Por eso nosotros decíamos que en la actualidad no es necesario esperar que el banco nos mande la cartola bancaria. Nosotros día a día podemos ir viendo aquellos cargos y abonos que realiza el banco. Ahora, es impracticable estar todos los días realizando una conciliación bancaria. ¿Qué creen ustedes? ¿Tengo que hacer la conciliación bancaria todos los días? Yo diría que una vez a la semana o al mes. Por lo menos, ¿no es cierto?, una vez al mes, y todo va a depender de las operaciones que tenga la empresa, porque si son operaciones importantes, estoy, por ejemplo, haciendo una importación, necesito saber si el proveedor extranjero recibió el pago, o estoy vendiendo al extranjero, estoy haciendo una exportación. También necesito saber si a través del banco vamos a hacer la exportación o vamos a utilizar una agencia de aduana para poder hacer el ingreso o la salida de la mercadería. ¿Ya? Pero siempre es importante tener la información a mano. ¿Ya? Aquí está el otro ejemplo de los cheques girados y no cobrados, los abonos pendientes del mes de mayo anterior,
depósitos de junio, comisión de cobranza, impuestos de timbre y estampilla, gastos notariales. Entonces, si usted se fija, siempre estas operaciones son operaciones que no realiza el banco, pero sí la empresa, o que realiza la empresa y no realiza el banco. Entonces, en este caso, yo parto del saldo contable y llego a la cartola bancaria. En este caso, recordemos que yo sumaba los abonos y restaba los cargos. Como aquí se pidió particularmente el corte al 15 de junio, aquí tenemos un ejemplo que lo vamos a hacer a mitad de mes, la conciliación bancaria. Por lo tanto, todas las operaciones las vamos a hacer con corte al 15 de junio. Y todo lo que ocurra después del 15 de junio no lo vamos a considerar, ¿ya? A pesar de que pudiéramos tener la información. ¿Ya? También ahí se indica que es el saldo del libro mayor al 15 de junio. Ahí tenemos un impuesto pagado por anticipado, hay un pago de un cliente y acá después tenemos los ajustes, la devolución de impuestos, el pago del cliente, el timbre, la comisión, los gastos notariales y hacemos el ajuste de la cuenta banco tanto por los cargos como por los abonos. Y ahí vemos cuál es el saldo anterior, el ajuste 1, el ajuste 2, el ajuste 3 y llegamos a este saldo deudor. Entonces, cuando hacemos la conciliación definitiva, tomamos el saldo definitivo, le agregamos los cheques girados y no cobrados o los depósitos en tránsito, en este caso solamente hay cheques girados y no cobrados, y llegamos al saldo al 15 de junio de la cartola bancaria. ¿Ya? Entonces el banco con esto se va a conformar porque en definitiva va a decir, ¿cómo es posible que yo tenga, según cartola, 7 millones de pesos y la empresa solamente tenga 183.000? Bueno, porque hay 7.170.000 de cheques que fueron girados y no han sido cobrados por los proveedores o los tenedores de esos cheques. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque si uno mira esa tremenda diferencia y uno dice, ¿qué puede haber estado pasando? No puede ser que en el banco tengamos tanto dinero cuando en la cuenta contable tenemos solo 183.000. Pero al revisar nos damos cuenta que el banco todavía, los clientes, los proveedores o las personas a los cuales le entregamos los cheques no han ido a cobrar. Ahora, ¿eso puede ser una cosa recurrente? Sí, sí, a veces hay gente que no va a cobrar los cheques y sobre todo cuando hay valores que son más pequeños, de repente los cheques se pierden, hay que estar pidiendo la renovación del cheque. Ahora, ¿qué hago yo cuando en definitiva le voy a cambiar el cheque al cliente, al proveedor? Por supuesto que tengo que ir saldando lo anterior para poder ir girando los nuevos cheques. Ahora, si llegamos en el caso hipotético de que un cliente, un proveedor o un tenedor del cheque finalmente pasó todo el año y no lo cobró, por supuesto que ahí tendríamos que hacer un ajuste y dar por caducado el cheque y reincorporarlo a la cuenta corriente. De repente hay gente que se muere y los cheques quedan ahí también. Y por lo tanto, Profe, dígame. ¿y esos cheques que ya no cobran, cómo se registran? Ya, por eso. Nosotros hacemos un estudio y dependiendo de la política que tenga la empresa. Por ejemplo, hay cheques que tienen duración. La verdad que no existen los cheques a fecha, ¿cierto? Pero nosotros utilizamos la fecha como un medio de ponernos de acuerdo con la persona que nos está comprando, nos está vendiendo. Y por lo tanto, nosotros definimos que hay cheque a 30, 60, 90, 120, y por lo tanto, yo al menos tengo que esperar la fecha de vencimiento del cheque. Pero yo lo giro el cheque, ¿cierto? Por eso, cuando yo giro un cheque a fecha, ¿qué hago yo? Lo descuento del banco, pero después lo llevaba a un documento por pagar.
y devolverle el dinero al banco porque ese documento por pagar o ese cheque a fecha iba a ser cobrado en 60 días más, por ejemplo. ¿Ya? Eso yo lo podría hacer para que no se note que el banco tiene un dinero que en el fondo no le corresponde. Y lo otro es que si ya pasó la fecha del cheque a fecha y tú te diste cuenta que no cobró el cheque el proveedor, por supuesto que hay que empezar con las comunicaciones y las circularizaciones. Ya. Empezar a llamar. ¿Qué pasó con el proveedor, el cliente que no cobró el cheque? Y ahí tú te vas a enterar si el cliente o el proveedor perdió el cheque, si lo rompieron, el banco no lo quiso pagar porque tenía un error, tenía una enmienda, se murió el cliente, se murió el proveedor, los deudores no han hecho la posesión efectiva, no tienen cómo cobrar el cheque. Entonces, en ese sentido, cuando yo ya me doy cuenta que en definitiva no lo van a cobrar, se lo tengo que devolver al banco. Pero siempre con la condicionante de que en algún minuto, si hacen, por ejemplo, una posesión efectiva y los herederos me van a cobrar el cheque, puede pasar un año más. ¿Ya? Por eso uno tiene que ir teniendo relación también con los clientes y los proveedores a los cuales nosotros les entregamos los cheques o recibimos los cheques. ¿Ya? Eso es súper importante. Recuerden que aquí no solamente yo emito un cheque y me olvido, no, después yo circularizo. La circularización te sirve como una carta para notificar el estado de un documento, el estado de una cuenta. Y ahí hay veces en que uno puede decir, el cliente no me ha pagado, y yo circularizo con el cliente y el cliente me dice, pero si yo le hice una transferencia electrónica, ¿y ahí tú qué le dices? Mándeme el comprobante porque no me llegó. Y en esa transferencia electrónica también te puedes dar cuenta de que él hizo mal el traspaso, fue a otra cuenta corriente. Y en ese caso vas a tener que ir donde el ejecutivo de cuenta, ir al banco y empezar a hacer las indagaciones de dónde está el dinero que te transfirió el cliente. Por eso también hay que hacer las auditorías. Al banco, a la gente del banco, tú le puedes pedir que haga una auditoría, porque puede ocurrir también que tú te encuentres con que tú tienes depósitos que no le corresponden a tu cuenta, o tienes cargos que no le corresponden a tu cuenta. ¿Ya? Si la empresa no es ordenada, lamentablemente nunca va a definir o a identificar claramente si lo que le está cobrando el banco o lo que está en el banco es lo que corresponde. Hay gente que es muy desordenada que dice, ya lo que está en la cartola es lo que corresponde. Ya, hagamos la conciliación definitiva y mandémosle que ese es el saldo que corresponde. Antiguamente, el banco todos los meses te solicitaba que tú indicaras cuál era el saldo real. Incluso en la cartola que te mandaba, en la parte posterior, venía justamente esto que nosotros hacemos acá. Esta conciliación preliminar te pedía que la hicieras y después que hicieras la conciliación definitiva para ver las diferencias. Y te lo pedía el banco todos los meses. Hoy día, como está internet y está todo en línea, lo pide solamente con ocasión de la confección de los estados financieros. Pero hay mucho que revisar en esto. Aquí se pueden cometer muchos fraudes. Hay gente que te puede hacer un depósito y te puede decir, no, es que yo me equivoqué, entonces ahora transfírame usted el dinero. Es que eso no debiera ocurrir. Tú debieras comunicarte con el agente y decir, en tu cuenta corriente hay un depósito extraño que no me corresponde y hay una persona que me está pidiendo que yo se la transfiera. Ya, ahí inmediatamente tú te vas a dar cuenta que eso es un fraude. Es un fraude y por lo tanto tienes que notificarlo. ¿Ya? En las empresas hay auditores solamente encargados de hacer conciliaciones bancarias. Recuerda que una empresa grande no solamente tiene una cuenta corriente, puede tener 10, 20 cuentas corrientes, depósitos, fondos, mutuos. Entonces,
la gama de instrumentos financieros, de herramientas financieras que tiene, son innumerables. Y por lo tanto se necesita de una persona responsable, íntegra, como decía al inicio de la transferencia, o sea, de la transparencia, porque es importante que quien se haga cargo de esto, ojalá no tuviese problemas económicos, y fuera realmente una persona honorable, que nosotros sabemos que se respeta su profesión, y por lo tanto, ante cualquier duda, va a notificar al gerente o al administrador de la empresa y va a tener en constante comunicación de todos los detalles que puedan ocurrir con el banco. ¿Ya? Ahora, en una cuenta corriente, lo que nosotros tenemos, si hay un saldo negativo, es el uso de las cuentas, las líneas de crédito. Las líneas de crédito es como una cuenta 2, donde nosotros podemos ir girando y sacando dinero si lo necesitamos. Hoy día, el pago del uso de las líneas de crédito se hace automático contra el saldo que aparezca positivo en cuenta corriente. Es una novedad de ahora, porque antes yo pagaba la línea de crédito cuando yo quería y no hacía uso de mis saldos contables, pero hoy día eso, el beneficio que te trae es parar en la cobranza de los intereses. ¿Ya? Y ahí tal como dice ahí, dice, ahora ejercitamos. Ya, son casi 20 para la 1. Yo les había subido algunos ejercicios en el aula. Vamos a cortar esto. Vamos a guardar también eso porque les vamos a mandar. Les voy a actualizar. Ya, esto la verdad, voy a revisar acá. Voy a compartir mi aula mejor. Voy a compartir el aula para que vean qué aparece allí. Ya. En esto, acá tienen la presentación del manejo de caja y banco, que es lo que voy a actualizar. Vamos a editar eso. Vamos a sacar esto. Y vamos a seleccionar nuevamente el archivo que está actualizado. ¿Dónde estás? Manejo del efectivo. Este. Ya. Y ahí tienen actualizada la transparencia. Pero además tenemos ejercicios, ejemplos de caja. Aquí hay un caso de fondo fijo y conciliación bancaria. Ahí está la pauta de ese fondo fijo y la conciliación. Y está el fondo fijo también enunciado y la pauta. Y además tenemos ejercicios de conciliación bancaria. Repetí el de fondo fijo porque aquí está el de conciliación y está otro de conciliación. No sé si este solamente trae el enunciado o es el que está. A ver, déjame mirarlo un poquito. Deja ver aquí. Cuando yo abro el archivo, ¿ustedes lo ven? Sí, profe. Ya. Entonces aquí está el enunciado y este, vamos a ver, dice, ¿cuál es el saldo del mayor? 291.683. 291. Este otro enunciado
Quiero ver. Y aquí hay una conciliación, hay un mayor. Y aquí en este tenemos dos ejercicios que se podrían ir desarrollando. Y aquí está la pauta de ese 4.1 y 4.2. Vamos a cerrar ese. Ya. Y aquí están desarrollados los dos ejercicios de Isla Bonita y Valle Lluvioso. Ya, para poder hacer estos ejercicios, la verdad que tenemos que tener el documento a mano. Tenemos que ir chequeando, colocar el ticket, aquellas cosas que sí corresponden y hacer un signo de interrogación aquello que encontramos duda. Entonces, estos ejercicios hay que tener paciencia, hay que tenerlos a la mano. Entonces, yo les voy a pedir, porque si se los muestro nuevamente, voy a seguir hablando, y yo necesito que ustedes revisen el material y puedan tomar los ejercicios que aparecen allí para que mañana podamos revisarlos y ustedes mismos me vayan mostrando qué es lo que hicieron, con qué diferencias se encontraron. Si bien están las pautas allí, ustedes también podrían decir, profesora, pero yo tengo esta diferencia. Entonces, yo mañana podríamos aplicar lo que hemos aprendido ahora de la teoría, porque yo encuentro que es mucha la información y tenemos que ir tomando en consideración los registros y ustedes mismos ir en su cuaderno registrando las operaciones, ¿ya? Porque la verdad que pensé que no me iba a alcanzar el tiempo, pero como la mayor parte del tiempo hablo yo, no sé, si alguien me quiere hacer alguna consulta, porque la verdad yo prefiero que ustedes tomen el caso de un fondo fijo y el caso de una conciliación bancaria, los revisen y me hagan las consultas. ¿Ya? No sé si están cansados ahora como para hacerlo, definimos cuál es el que quieren revisar, o prefieren hacerlo en forma autónoma y mañana lo revisamos, porque igual nos queda algo de tiempo. Por ejemplo, el caso 2 del fondo fijo, que está el enunciado de la empresa Casa Solar. Ahí está el enunciado, tomen el enunciado, lo desarrollan y después revisan la pauta. También está el caso 3 del enunciado, ya puede ser el caso 4. Toman el caso 4 de la Isla Bonita, puede ser, o del Valle Lluvioso, y después van y revisan la pauta. Y ahí podríamos ir comentando las diferencias. Pero necesito yo que, si no lo hacen a través del computador, le saquen una copia y hagan los tickets y coloquen los signos de interrogación, porque si no, no lo van a hacer nunca. Es cierto que hoy día somos mucho más tecnológicos y todo, pero a veces hacerlo en un papel con un destacador también sirve. Y ir chequeando, ¿ya? Porque eso les va soltando la mano. Ya, aquí el Byron me dice que él quiere estudiar para normativa. ¿Cuándo tienen normativa? Déjame ver los chats.
La prueba de normativa la tenemos hoy día en la tarde. Ya, entonces si es así, entonces los dejo en libertad, pero con el compromiso que ustedes van a ver al menos un ejercicio de fondo fijo y uno de conciliación bancaria. Yo mañana voy a traer otros ejercicios más, pero me comprometo con que revisemos uno de fondo fijo y uno de conciliación bancaria y después continuamos con los que yo voy a traer. ¿Les parece? Sí, profe, mañana entonces podemos ver uno de los ejercicios de hoy día. Sí, Si uno es de así, fondo mañana. fijo y uno de conciliación bancaria. Y yo voy a traer mañana otros ejercicios. ¿Ya? ¿Les parece? Profe, Ya, sí, chicos. genial. Así estamos preparados para mañana. Sí, pero lean y traigan sus papelitos porque yo también los voy a traer. ¿Ya? Entonces nos Ya, vemos. Que les vaya bien hoy día en la tarde. Chao, profe, gracias. Chao. Profe. Chao, profe, gracias. Chao.